Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Manuel, espero que te encuentres de maravilla. Te voy a platicar en este video en varias partes la retrospectiva de Bastard Blocks, que fue un proyecto que empezó el 28 de diciembre del 2019, no como proyecto de broma, en México es Día de los Inocentes, sino para practicar un poco con un Tetris que sea troll, que te trolee y que te ponga piezas complicadas. Te voy a ir platicando durante el video cómo sale la idea y cómo fue desarrollado y la etapa en la que se encuentra actualmente, hoy 11 de enero. Hecho con Unity, orgullosamente con Unity. Te platicaré un poco más sobre eso. El video se divide en varias partes, como para hablar de distintos temas. Igual tú puedes adelantarte o moverte al video que más te interese. En el primero te platico cómo surge la idea, algunas referencias, es decir, qué es lo que ya existe, sobre lo cual se empezó a desarrollar el proyecto, y algo legal interesante que tiene que ver con que Tetris pues no es un juego que a mí me tocó crear. Evidentemente tiene muchos años y pues hay cosas que puedes hacer o no puedes hacer sobre las derivaciones. Creo que es algo importante si tú quieres hacer un juego nuevo basado en algo que ya existe, pues algunas implicaciones por ahí. La parte 2 sería cómo funciona el algoritmo que te pone las piezas más complicadas para que sea una versión difícil, digámoslo así, y algunas cosas generales sobre el desarrollo, y al último te platicaré sobre qué impedimentos hubo para lograr crear el juego en el tiempo que teníamos y cómo reaccionó la gente y qué sigue con el juego a cómo está en este momento. Entonces, vamos a arrancar un poquito de mí. Soy Manuel Alejandro Paralicea. Si te gusta este video puedes ver más cosas en eapl.mx, que te lleva al blog en texto, a podcast para audio, a más videos que he hecho a lo largo del tiempo, que no necesariamente tienen que ver con desarrollo, sino con cosas relacionadas con videojuegos en general. O sea, no solo programación, sino también la parte de arte, producción, negocio, etcétera. Actualmente estoy en Cara Oculta o Amber México próximamente como operaciones y como project management. Y tengo un laboratorio de juegos que me tocó cofundar junto con varios amigos. Ahí principalmente estoy diseñando juegos y pues promoviendo que lleguen a más personas. Eso es lo que voy a platicar un ratito más. Me gusta el emprendimiento social. Tengo un hub de emprendimiento en el cual pues apoyamos a distintas personas a que crezcan no solamente como empleados, sino que también puedan crear nuevos proyectos y cruzar por este complicado camino de estar tú, digamos, independiente, creando cosas creativas o quizás modelos de negocio un poco más tradicionales. Y en el tiempo libre que me queda después de hacer todo esto, soy profesor en una universidad enseñando aplicaciones y cómo hacer juegos. Tengo un podcast que a mí me gustó mucho, fue el proyecto del 2019. Para este 2020 quiero cambiar un poco el formato, que no sea, digamos, un monólogo o experiencias personales, sino invitar a algunos amigos. Igual hay unos episodios por ahí, te invito a que los escuches y si te gusta, suscríbete a ese podcast. Y bueno, parte de platicarte esta experiencia haciendo Bastard Vlogs es contarte un poco los procesos que uso y que he aprendido a lo largo de los años, ya sea de forma industrial, o sea, cómo se hacen los juegos en un estudio industrial de trabajo artístico y creativo, o cómo se pudiera hacer también el hobby. Este proyecto es totalmente de hobby, se hizo en el tiempo libre, en este mismo cuarto, digamos, es el armario de mi departamento, y pues es en las noches, ¿no? A las 2 3 de la mañana, cuando mi esposa está dormida, es cuando yo he estado haciendo esto. Algunos procesos sí están muy inspirados en la parte industrial, en la que trabajo 8 o 10 horas diarias. Sin embargo, otros son como más experimentales, más tomados de los laboratorios de juegos. Espero que te sirvan, que te inspiren a crear tus propios proyectos o quizás los puedes utilizar en tu estudio independiente o en la empresa donde trabajas. Si te interesa más, pues hay otros videos u otros contenidos relacionados con esto. Y bueno, algo interesante es que cuando tú platicas sobre todos tus proyectos experimentales o tus primeros proyectos, pues te haces vulnerable ante los demás porque estás platicando exactamente qué fue lo que pasó, cuáles son los impedimentos que te han frenado para llegar a ellos. Y por ejemplo, este caso que me fascina de Terry Cavanagh, irlandés que vive en Inglaterra, pero bueno, su apellido está curioso. Pues posiblemente esta semana supiste que lanzó 6 veces, no sé cómo se pronuncia, y al compartir el código fuente de hace 8 años, me parece, pues naturalmente había un montón de malas prácticas. Y aquí puedes ver exactamente lo mismo. Es un disclaimer, es un proyecto que se hizo en muy poquito tiempo y puedes ver formas terribles de programar o de hacerlo. Sin embargo, pues quiero compartirte cómo llegamos ahí y por qué está de esa manera.
Y bueno, ¿dónde nace la idea? Un 28 de diciembre visito a mis padres al norte de México y como me voy a vivir a Guadalajara hace 3 años, me vengo a vivir a Guadalajara, dejé muchísimos de mis libros allá y mis familiares me los están cuidando. Y entonces al visitar a mis padres me pongo a hojear este libro que compré en el 2016. Me gusta comprarlos cada año porque es como un repaso, un recuento de los premios que se ganaron ese año, de las tendencias, etcétera. Y hojeándolo llego a lo que ves aquí a tu derecha, que dice la versión más difícil de Tetris, creada por el italiano Federico Poloni. El Busted reemplaza la distribución normal de las piezas de Tetris, lo vamos a platicar un ratito más, con un algoritmo que analiza el tablero antes de seleccionar la peor pieza posible. Entonces me quedé con esa idea de, oye, esto suena interesante. Estaba en la casa de mis familiares, al viaje en otra parte del país, no me había llevado mi laptop y dije, me interesa ver de qué se trata, ¿no? Por lo menos va a ser algo atractivo y me va a sacar alguna sorpresa, ¿no? Alguna sonrisa. Y tomo las fotografías, me regreso a Guadalajara y unos días después empiezo a darle vueltas a la cabeza con esta idea, ¿no? Primero lo quiero jugar, quiero ver de qué se trata. Y encuentro que Busted efectivamente sí existe. Sin embargo, es una versión para las terminales, para la línea de comandos de los sistemas Linux, Windows y Mac. Por ejemplo, aquí puedes ver una screenshot en la Mac. Y si lo quisieras jugar en tu teléfono, no se diga en tu consola, en tu Switch, Xbox, Play o lo que sea, pues no existía la versión propiamente. Me puse a buscarla y no la encontré. Y bueno, me puse a jugar algunas partidas y está interesante. Puedes ver que lo que hace el algoritmo es que te termina creando muchos huecos. Por ejemplo, aquí, pues, aunque sí eliminó algunas líneas, pues te va bloqueando, lo que hace que llegues más rápido o más de lo normal, que llegues más rápido a llenar tu espacio y por lo tanto perder, ¿no? Como está aquí el estado de derrota en tu parte de la derecha y solamente creé 4 líneas con las combinaciones de bloques que me daba su algoritmo. Y dije, está interesante. También hay una versión para Flash, que sabemos que para el 2020 Flash prácticamente ha desaparecido. De hecho, algunos navegadores ya van a dejar de tener el soporte, vas a tener que instalarlo de una forma muy complicada. Y bueno, también esto pues no es tan útil. Está en terminal, está en Flash, pero pues la gente común no lo pudiera jugar. Entonces me quedé con esa idea. ¿Valdría la pena quizás hacer un port, una reedición de este juego orientado a lo que la mayoría de la gente puede jugar? Y esa es la idea con la que parte todo esto. También inspirado por mi amigo Juan León, que estuvo sacando Elf's Clan Tricky Christmas, que se trata de un platformer muy común, muy inspirado por ejemplo en Mario, con personajes originales, pero donde todo es troll. Nota, a mí estos juegos no me fascinan. El estar así como frustrado en la experiencia de juego a mí no se me hace divertida. Lo platicamos en un rato más. Pero dije, posiblemente hay un nicho de personas que les llama la atención, ¿no? Y por lo menos cualquiera pues, se puede dar una sonrisa pues, jugando esto que está muy complicado y que te hace un troleo, como decimos en el mundo del internet, o pues te juega en tu contra. Y bueno, el primer paso, y sobre todo te lo recomiendo si va a ser tu primer juego o estás haciendo algo de forma experimental, es hacerte esta pregunta, o al menos yo me la hago, ¿no? ¿Cuál es la forma más rápida de saber si esta mecánica vale la pena? Si un Tetris, un juego de bloques en el cual te va a poner piezas complicadas, pues vale la pena, la gente lo va a jugar. Incluso más adelante puede generar algo, ¿no? Como en el libro de los récords, que salga en una publicación internacional, que salgan las noticias, que genere algo de impacto. Puede medirse de muchas formas, eso lo podemos ver en otro video, pero por lo menos que a alguien le guste, ¿no? Eso es clave para mí, eso es importantísimo. Y también, pues más allá de todo lo personal, que a mí me gusta este desafío, ¿no? Crear cosas. Lo platico en un rato más, en la segunda parte del video. ¿Cuál sería la forma más rápida de saber si esta mecánica vale la pena? Y es donde me puse a pensar o me puse a investigar. Paso número 1, buscar en internet. Internet está al alcance de tu laptop, de tu teléfono. Durante varios días estuve revisando en mi teléfono y también estuve en las pausas en mi trabajo, pues revisando un poco de lo que hay relacionado con esto. Encontré varios proyectos open source, es decir, el código de estos juegos está totalmente disponible en SourceForge y en GitHub y lo puedes descargar. Me puse a analizar códigos, un disclaimer y espero no perderte a ti o a un montón de amigos o de seguidores,
no conozco tanto C++ y muchos de estos proyectos, empezando por Bastet, están en C++, C++. Y cuando estaba intentando leer los códigos, pues se me hizo un poco complicado. Había unas técnicas de programación que no conozco y por eso estuve viendo distintos lenguajes que sí ubico más. Por ejemplo, vengo de Lua, vengo de Corona, Python lo he trabajado bastante y C Sharp, que llevo ya más de 10 años trabajando con él, me siento muy cómodo con este lenguaje y pues es el que utiliza Unity. Entonces dije, bueno, una versión de C++, de Bastet, porteada a C Sharp, bueno, suena bastante razonable. Hay varios proyectos, por ejemplo, Abandon Bricks, que es el primero de ahí, Bastet, que es como el acrónimo, la contracción de Bastard Tetris, Evil Tetris, Bastet, Quatres, entre otros, ¿no? Que muchos de ellos están inspirados en el original Bastet, de tener un algoritmo que analice cómo está el tablero de juego, las posiciones actuales de las piezas, lo vamos a ver en la segunda parte, para identificar la pieza que más te va a afectar como jugador. Entonces hay mucho por ahí, sí me inspiré bastante en este código abierto, sin embargo, como te comento, las versiones en Python no estaban muy completas, las versiones en C Sharp, en C++ estaban como muy complicadas de entender exactamente qué es lo que pasó, porque también no estaban muy documentadas, me puse el código fuente y las variables no estaban tan explícitas, entonces al hacer como esa ingeniería inversa, ese análisis del código fuente, pues dije, me voy a estar mucho tiempo, quizás puedo arrancar haciendo el algoritmo con las bases, pero desde cero, no entiendo el funcionamiento, quizás pues es solamente reimplementarlo, ¿no? En lugar de transcribir tal cual como está en un lenguaje al otro. Pero bueno, estas son las bases importantes. Sí, algunas cosas que no entendía, me apoyé de ahí, por ejemplo, algunas cuestiones de porcentajes, de cómo se hacía cierto análisis y otras cosas sí fueron implementadas por mi parte, ¿no? Y también estuve buscando la Unity Asset Store, que esto sí te recomiendo muchísimo que lo revises, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hice fue inspirarme en la primera plantilla, que es una gratuita. También estuve muy tentado por ejemplo, utilizar alguna otra como esta, el Starter, para poder empezar muy rápido y un paquete de piezas. Sin embargo, esta fue la que más me gustó, la documentación está bastante buena y a la conclusión que quiero llegar con el slide anterior y con este es que muchas cosas ya están disponibles en internet casi para hacerle un clic. Sí va a requerir esfuerzo de tu parte en entender esto, pero también hay mucho conocimiento ya generado. Y por ejemplo en las escuelas, si estás estudiando o una carrera, un posgrado, pues aunque es muy académico, el consejo sigue siendo como válido de entender qué es lo que ya existe en algún lado y montarte sobre eso en lugar de reinventar todo desde el inicio, que es emocionante, hay que decirlo, pero también perderías mucho tiempo. Y si te fijas, empieza el 28 de diciembre y para el 11 de enero pues ya tiene que haber algo, ¿no? La premisa es tenerlo lo más rápido posible y bueno, utilizando assets ya predefinidos, pues es posible acelerar. No siempre va a pasar, pero es posible que sí. Algo importante es que para este proyecto decidí utilizar Unity porque no conozco Unity, quiero seguir aprendiendo sobre él. Llevo apenas 2 proyectos en Unity, bueno, este es el segundo. El primero fue un simulador de ambiente 3D para fútbol, que me gusta muchísimo el fútbol. Y pues lo curioso es de que no conozco el motor tanto. Bueno, tengo otro proyecto que no he publicado. Digamos, tengo 2 juegos publicados en Unity. Ese tercero es un juego de plataformas inspirado en un tutorial que estoy siguiendo de Udemy y con nuevos diseños de niveles y nuevos personajes, etc. Pero realmente no conozco tanto Unity. C Sharp lo conozco mucho, me tocó trabajar con otros frameworks o motores diferentes a Unity. Sin embargo, Unity como tal se me ha sido un poco complicado porque es muy diferente a lo que ya conocía y tengo que practicar y tengo que superar esa curva de aprendizaje. Pero bueno, esta parte de utilizar este asset me funcionó muy bien porque ya había un Tetris montado con todos sus componentes y había que generar el algoritmo y hacer algunas pequeñas modificaciones para poder trabajar diferente. Algo que no me gustaba de este asset fueron los controles, entonces dediqué algo de tiempo para truquearlos, para hacerles pequeñas modificaciones que a mí me gustara más la forma de controlar, sobre todo orientado a teléfono. Si bien tiene un modo para teclas de computadora, para ratón, digamos en la misma computadora y para touch,
la forma en que está implementado lo de touch no funcionaba muy bien. También algo que me pidieron fue ponerle botones para moverte a los lados y para rotar las piezas. Sin embargo, no encontré muy rápido cómo implementarlo. Entonces partí de lo que ya teníamos, unos controles muy básicos, no muy funcionales, con algo que ya había experimentado antes, que es detectar posiciones en la pantalla y llevarlo al siguiente nivel. También algo que se me hizo curioso cuando estuve haciendo la búsqueda es que existen, no sé si decenas o centenas de variaciones del juego de Tetris, desde las originales que encuentras arriba a la izquierda, las oficiales, como también un montón de clones. Y sorprendentemente, entre esos clones que busqué, quizás no fue tan visible, no encontré una versión ya implementada de este algoritmo malvado que te pone las piezas más complicadas. Es posible que esté entre esos cientos, y eso es algo que, por un lado, pues da cierta justificación al proyecto. No existe esto, pero también es posible que pase desapercibido entre tantas opciones, más lo legal que voy a platicar un rato más, que pues no tenemos derecho de utilizar este tipo de mecánicas, de piezas, de colores, porque están registradas para la compañía Tetris. Lo platico en un rato más, pero bueno, también hay que encontrar, cuando esté haciendo este tipo de propuestas, qué juegos ya hay parecidos y por qué ciertos juegos fueron exitosos, por qué ciertos juegos han sido fracasos, porque algunos son comerciales, algunos son abiertos, gratuitos. Es parte de un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando hago diseño tanto de hobby como industrial, pues es esa etapa de analizar la situación actual. Juega la mayor parte de los juegos, ve cuáles son sus principales deficiencias. Estuve jugando por lo menos unas 5 variaciones de las que puedes ver aquí y entendiendo un poco de qué me gustaba de esos juegos, de una versión básica de Tetris, porque no encontré una versión troll entre todas estas opciones. Y algo importante de los clones es que son como muy debatibles o muy controversiales entre el medio, entre los hobbyistas, entre los industriales, entre las empresas, entre la comunidad de desarrollo de videojuegos. Hay una conferencia que me gusta muchísimo, está en YouTube, la puedes encontrar escribiendo Clash of Clones en YouTube, y pues es del GDC y vale la pena, dura más o menos como una hora. Es cómo debes destacarte aunque haya muchos juegos similares. Tú tienes que lograr, tanto visualmente como en mecánicas, como en historia, como en todos los componentes, lograr destacar. Como viste, me regreso, pues hay un montón de juegos sobre esto. Entonces definitivamente tiene que haber un factor distintivo. Yo le estoy apostando a que la dificultad va a hacer que destaque entre esto, más otras cosas como el icono, el nombre, etcétera, etcétera. Te recomiendo mucho que lo veas. Y pues sobre todo hay muchas estrategias, ¿no? Vas a ver que muchas empresas, muchos estudios, mucha gente que está iniciando, pues quiere hacer un clon, pero ni siquiera llega a la calidad del juego que ya existe. Hace un clon de muy baja calidad o simplemente roba la propiedad intelectual de otras personas, y bueno, eso es todo un tema muy debatible. Aquí lo que quise es ir a la segura lo más posible. No me gusta a mí en lo personal infringir derechos de otras personas. Entonces pues me puse a investigar la parte legal. No soy abogado, aunque me toca en mi trabajo estar de cerca con muchos abogados y hacer preguntas como específicas. Creo que es una oportunidad que tengo, digamos, laboralmente. Pero si fueras, digamos, un hobbyista nada más, que no trabaja con un medio de abogados, etcétera, pues te recomiendo por lo menos que investigues en internet qué hay. Y fue lo que hice. Me puse a leer distintos artículos, por ejemplo en Quora, que me fascina esa página. Si no la conoces, te invito a que te hagas fan como yo, que puedo estar horas leyendo toda la información que tiene ahí. Y en ese artículo de Quora, cómo creo mi propia versión legal de Tetris, que debería ser lo más idéntica posible, me lleva a este artículo de Ars Technica que dice cómo un juez en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos con un juego, si no recuerdo mal, asiático, coreano, una cosa así, pues están enfrentándose legalmente porque el juego a la derecha es el clon del Tetris original. Entonces ahí te explica qué es lo que sí puedes imitar y qué no. Por ejemplo, la parte de las mecánicas, puedes replicarlas completamente, derivar sobre ellos, construir sobre ellos. Hablamos, por ejemplo, de los juegos de pelea. Hay miles de juegos de pelea que todos tratan de lo mismo. Son personajes que se ven de frente en un espacio 2D, 2.5D, que se ponen golpes, las barras de vida van bajando. Esas mecánicas no son registrables o patentables. Prácticamente cualquier persona puede hacer un producto inspirado en esas mecánicas. Sin embargo, ¿qué es lo que sí puede el dueño tener propiedad total sobre eso y por lo tanto demandarte o pedirte que
escondas tu producto si pasas esa línea. Sería pues todo lo visual, los sonidos, los nombres, entre otras manifestaciones. Y eso no se patenta, porque he escuchado varias personas, varios incluso del medio mexicano de desarrollo, que dicen, vamos a patentar este juego. Solamente se patentan las representaciones mecánicas, las propiedades industriales, maquinarias, ciertas cosas de software, y sobre todo en países como Estados Unidos. En México no se puede patentar el software, no se pueden patentar las mecánicas, hay cosas que sí. Seguramente sabes que algunas cosas como juegos de cartas como Magic tienen patentadas ciertas mecánicas, y no puedes decir que la carta, no juego Magic, pero que la carta hacia abajo representa cierta cosa específica, porque tienes la posibilidad de que te demanden los creadores de Magic. Entonces hay una línea muy delgada entre sí puedes hacer un clon de Tetris, digámoslo así, pero incluso la forma de las figuras está registrada. Los colores, obviamente no puedes utilizar la palabra Tetris. Y dije, bueno, vamos a, dentro de lo legal, me fascina lo legal, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces el primer cambio es que como Bastard Tetris era el nombre original, pues le pusimos Bastard Blocks. Y al cuadrito, al icono, bueno, al icono es el cubito, la pieza O, como le llaman. Vamos a ver más adelante de qué se trata de eso. Pues le pusimos unos ojitos para que pues fuera como ese Tetris malvado, pero derivado sobre el icono original de Bastet. Entonces hicimos como un remix, empezamos a juntar muchos elementos, y bueno, posiblemente habría que valorarlo con un abogado. Este producto, a como lo tenemos, pues qué tan legal es, ¿no? Creo, en base a lo que hemos leído aquí, que pudiera ser bastante, pero bueno, hay que verlo. Por lo pronto ahorita el alcance del producto es bajo, y no creo que haya algún tema legal. Después te puedo platicar en otro video, si tú gustas, un tema que tuvimos con la empresa Cara Oculta, con un juego que hicimos de hobby para homenaje a la perrita Frida, que también le llamaban en el medio internacional Marina, y recibimos una carta de cesar y desistir porque por accidente pusimos el mismo nombre del juego a otro juego que hicieron después, pero que ellos registraron correctamente el tema de derechos, y pues lo más fácil fue esconder el juego. Pero bueno, esto sí te puede meter en algún problema, o te puede proteger si más adelante alguien intenta inspirarse, clonar, copiar tu juego. Pero bueno, el tema legal es muy amplio. Yo creo que con esto es suficiente. Si quieres más información, pues ponme y puedo hacer otro video sobre eso. Y también algo que estuve documentándome fue sobre la historia real de Tetris. Esto que te acabo de mencionar del tema de los derechos ocurrió en la realidad en los 80s. De que obviamente el juego Tetris fue creado en la Unión Soviética por los rusos, por las distintas organizaciones de ciencia y tecnología. La historia es interesante. Este documental de YouTube que pongo aquí dura aproximadamente 1 hora. También estuve escuchando un podcast que se llama Modo Historia de unos argentinos. Ay, no quiero regarla, creo que son argentinos, porque tengo amigos en Uruguay que hablan muy similar, pero parece que son argentinos. El caso es de que durante varios episodios han ido platicando sobre la evolución de los juegos, y llegaron hasta la parte de la Guerra Fría, de los bloques soviéticos y la historia de Tetris. Y pasa esto que te mencioné anteriormente, de que en otros países, con otras legislaciones, imagínate, todavía no había internet como lo conocemos ahora, todas se comunicaban por fax, correo, etcétera, pues estaban haciendo un licenciamiento del juego de Tetris, y muchas empresas importantes, Atari, Intellivision, entre otras, estuvieron clonando, trabajando con Tetris, creyendo que tenían los derechos completos. Y naturalmente hubo muchísimos problemas, negociaciones, etcétera. Vale mucho la pena que escuches esto si te interesa esa parte legal, o por lo menos la parte histórica de este famosísimo juego de los bloques. Muy bien, empieza la parte 2, donde voy a platicar del algoritmo. Voy a cortar el video y empezar otro, pero me gustaría antes de eso mostrarte cómo va el juego, o de qué va, ¿no? Entonces te lo voy a mostrar aquí. Emugami es el laboratorio de juegos. Este es el icono o el logotipo que te había mencionado. Y bueno, esto es Bastard Blocks. Y por poner un identificador le puse 2020.1 como un contador incremental. Bueno, vamos a jugarlo un poco. Esta es la versión básica, o como quedó al día de hoy, porque puedes ver que en el Bastet de terminal
tiene un indicador de qué pieza sigue, que de hecho ya me dio unas ideas, lo platico en la parte 3 sobre cómo hacer eso, de qué pieza sigue, ¿no? Pero bueno, el caso es que te va contando cuántas líneas tienes y te empieza a poner las distintas piezas. Y vamos a ver qué tan mal juego. Nota, no me considero un jugador profesional de Tetris, pero sí le dediqué muchas horas, sobre todo en la infancia. Recuerdo mucho que tenía un juego electrónico, no sé si en tu país eran comunes, aquí tenían algo de Encanto, que eran unos juegos con pantalla de LCD que solamente tenían los bloquecitos, los cubitos, y de lo que se trataba era de tener 9.999 juegos en uno. Y realmente el juego más divertido era quizás el Tetris, junto con un juego de tipo automóviles que tenías que irlos moviendo. Bueno, puedes ir viendo que aquí, a diferencia de los patrones normales de Tetris, te va dando unas combinaciones de piezas un poco extrañas. Y también estoy jugando y hablando un poco, que puede ser un poco complejo, pues he dejado muchos huecos. A ver si puedo hacer una pausa aquí para platicarte un poquito. Todavía no he llegado a lo del algoritmo, en la parte 2 lo voy a explicar qué es lo que hace, pero te lo cuento así muy muy brevemente. Te pone las piezas que va a hacer que dejes más huecos sin llenar, o también que impidas generar las líneas. Por ejemplo, llevo 3 líneas que, bueno, para un estándar de Tetris son muy poquitas. Idealmente el algoritmo debería dejarte hacer 0 líneas, hacerlo muy muy complicado, y por algo que platico en un rato más, todo lo estoy dejando para después, pues también no es tan atractivo al jugador frustrarlo demasiado. Tienes que darle esas pequeñas victorias, que puede ser que obtenga una línea pues a lo largo de mucho tiempo, o que ese indicador sea muy lento de superar. Si nos vamos, por ejemplo, a juegos como Flappy Bird, vamos a encontrar que el juego es muy difícil, pero no es imposible. Si fuera imposible, frustras totalmente al jugador, y esa línea del flow que te lo muestro un rato, pues se rompería. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar, y el objetivo es dejarte picado para que veas el siguiente video. Entonces vamos a ver hasta dónde logro llegar y cuántas líneas. Aquí ya me equivoqué y estoy a punto de morir. Y ya, no quedan movimientos, 3 líneas. Algo que te quería contar también es que mucho de la interfaz y los botones vienen de la plantilla base de Unity. Por ejemplo, esto pues sí le hice los cambios en colores, porque sí se veía muy básico. O sea, si lo ves aquí, digamos, sencillo, estaba todavía peor. Puedes cambiar el volumen, puedes ir a Facebook, Twitter, o hacer el rate en la tienda de aplicaciones. Y también tiene un histórico que se me hace interesante. Cuánto tiempo has jugado, cuántas partidas tienes, cuál ha sido la máxima puntuación que has logrado, y un acumulado de las líneas que tienes. Bueno, prácticamente esto es la parte 1. Te veo en un rato en la parte 2.